A pesar de su popularidad, continúa siendo una de las grandes desconocidas. Rosalía de Castro continúa escribiendo. Nuevos textos ha encontrado el sociolingüista y profesor de la Universidad de Santiago, Enrique Monteagudo, entre los archivos de la Real Academia Galega. 3 poemas inéditos en castellano que ella tituló, en su última época creativa, Postrimerías. Dincho corazón na man, dincho coridiña enteiro, ca primeiriña esperanza, co pensamento primeiro. Dincho cal neno que nace, de ilusións brancas cuberto, cada veliño cerrado, o teu calor dulce aberto. En solitarios herbales, era a rosiña escondida, solo para ti plantada, para ti solo nacida. E como a flor sensitiva, baixo outra man se pregaba, e solo onde a ti vivía, e de ti lonxe muchaba. Es una historia de amor, un diálogo en verso. Una pieza desconocida de la Rosalía más optimista, la más vital. Un poema en gallego de su primera época, de la autora de Cantares Gallegos. Una impecable investigación del filólogo Enrique Monteagudo derivó en el hallazgo de estos versos en gallego y otros 3 poemas en castellano nunca atribuídos a la autora compostelana. Que se me encargou estudar como escribía Rosalía, ocorreuseme que a mellor maneira de sabelo era ir directamente aos autógrafos dela. Curiosamente, que parece unha idea moi obvia, pero que non se tiña feito, non? Entón comecei a ver que era o que había, realmente que era o que tiñamos escrito da man de Rosalía en verso, e sobre todo en verso galego, porque eu estaba traballando sobre escrita en galego. E comecei a decatarme de que era unha cuestión que non estaba moi estudada de maneira sistemática, entón empecé a mirar polos arquivos, a recadar todo o que había, e xa me decatei de que iso daba lugar a outra investigación distinta. María Rosalía Rita nació en Santiago en 1837. Hija de una hidalga y de un sacerdote. Aunque los primeros años de existencia los compartió con sus tías, con una década de vida, su madre, María Teresa de Castro, se enfrentó a todos los prejuicios de la época para estar con ella y ofrecerle una educación. Rosalía de Castro vive y crece entre Compostela y Padrón. Estudió francés, pintura y música, y quienes analizaron bien su trayectoria garantizan que vivió oprimida por el rígido ambiente de una Compostela machista y atemorizada por la Iglesia. Conoce a Murguía en Madrid, su esposo y su mejor responsable de marketing. Al parecer venció aquella presión social. Dicen que a pesar de sus desgracias fue una mujer fuerte y valiente, y su obra representativa de la mejor literatura española del siglo XIX. Son algunos datos de la escritora referente de nuestra literatura. A pesar de su popularidad, son pocos. Y es que Rosalía de Castro sigue siendo la gran desconocida. A Rosalía é un continente aínda por explorar, realmente. Non só na obra literaria, sino faltanos unha biografía, por exemplo, algo increíble, non? Faltanos unha biografía definitiva sobre Rosalía. Avanzouse moito tamén neste tempo, pero non temos unha biografía de que Rosalía é asombroso, realmente asombroso. É un bocado, pois, ainda que primeiro moi interesante para o público en xeral, para calquera persoa minimamente culta, lle encantaría ler unha biografía de Rosalía, pero tamén para os investigadores é un bocado moi apetitoso, non? Hay cuando un hombre ansía ser bueno y solo encuentra la tentación y el mal en su camino, la sombra y las tinieblas. Buceando en los archivos de la Real Academia Galega, Enrique Monteagudo dedujo que 3 poemas en castellano pertenecían a la última época creativa de Rosalía de Castro. Lo titula Postrimerías, sinónimo de final, de agonía, de muerte. Es muy probablemente el último poemario de Rosalía. En él explora su beta más tenebrosa, más deprimida, más dolorosa y oscura. Cuando le rinde la fatiga y quiere reclinar, pobre mártir, su cabeza, siquiera sea en el sepulcro, y siente que le empuja, adelante,
la tormenta. Y cuando va a gritar misericordia, perdón, mano funesta su voz sofoca, y ciego, amordazado al porvenir su porvenir le entrega, y rueda de una sima en otra sima. Rosalía ordenó a sus hijas quemar su legado, así que todo lo que queda de ella lo conserva el fondo de Manuel Murguía. Y estas piezas inéditas no tienen por qué ser las últimas en ser descubiertas. Resumindo moito, basicamente que era unha man de Juan Naya, do que foi bibliotecario da Academia. E Juan Naya tivo unha política extraña con eses manuscritos. Regalou, repartiu. Creo que algúns aínda deben de estar por algures e aínda poden aparecer. E logo faltan por investigar os arquivos privados. Hai que ter en conta que nesta época, no século XIX, a literatura circulaba en libro impreso, pero a poesía particularmente tamén circulaba en copia manual, copia manuscrita. Entón pode haber manuscritos, ao mellor non da man de Rosalía, sino copiados por outras persoas, con textos descoñecidos de Rosalía. E logo temos a noticia desa novela que pode ser a historia de mi abuelo, esa novela da que Rosalía fala, pero que non aparece o texto, e que parece ser que está en mans dunha propiedade dunha familia en Compostela. Para algunos fue la primera feminista, la primera en proporcionar voz a los sin voz. Lejos de su melancólica leyenda subyace otra Rosalía, definitiva, ilustrada, culta. La que publica en gallego cuando nadie lo habla, la que recoge y transmite nuestra historia, tradición y cultura cuando pasan desapercibidas. Rosalía es la imagen de nuestras letras. Poco sabemos de ella y, por lo tanto, mucho queda por averiguar de su historia, de su proceso creativo y de su estilo. Publicou nunhas condicións bastante anómalas, e isto en parte ten que ver, diríamos, coa anomalía xeral da literatura galega no século XIX, que era unha literatura marxinal, que estaba agurgullando aínda, pero abríndose camiño con moitas dificultades, botaba moito man da prensa, aí hai outro, digamos, pequeno continente por explorar, porque nós non coñecemos moita da prensa diaria ou periódica en xeral, semanal, mensual, que se publicaba nese tempo, e sabemos que boa parte da obra de Rosalía se lle a coñecer a través desa prensa. Algúnha dela en América, da emigración, por certo. Por outra parte, digamos, a esa anomalía xeral da literatura galega, por outra parte, o feito de ser muller. O feito de ser muller, a ela, digamos, mediatizouna moito no contacto coa prensa. Os libros da Rosalía sempre pasaron polas mans de Murguía. De nadie os fiéis, y aún menos de vosotros os fiéis. No hay más fiero enemigo que el que oculto en nuestro propio corazón, la hora de derribarnos acechando está.